Nuevo despido de un manager en las grandes ligas y muchos se preguntan cuál pudiera ser el próximo manager en decir adiós. Días después de la despedida o de ser despedido Alex Cora de Boston Red Sox, ahora toca el turno de tomar decisiones y las toman pues los Phillies de Filadelfia. También vamos a hablar de la crisis que tienen ahora mismo los Mets de Nueva York, sumidos en una crisis profunda que está fallando. ¿Dónde están ahora mismo careciendo de soluciones los Mets? ¿Qué pudiera suceder? E igualmente, ¿qué se está diciendo de Carlos Mendoza, que también parece estar en la cuerda floja? ¿Es realmente Carlos Mendoza el culpable? ¿Son los jugadores? De todo eso vamos a hablar en estas noticias, actualizaciones de lo último de las grandes ligas. La más reciente, pues que Rob Thompson, el manager de Philadelphia Phillies, dice adiós, es despedido y en su lugar la directiva ha escogido pues a Don Mattingly, ese mismo Don Mattingly que ustedes conocen, que fue manager de Dodgers, que además estuvo o formó parte también del equipo de Toronto Blue Jays la temporada pasada que llegó a la Serie Mundial. Pues Mattingly va a ser el director interino de los Phillies de Filadelfia. Se dice, según fuentes de la industria, que le ofrecieron el puesto antes de decidirse por Mattingly, le ofrecieron el puesto a Cora, que había sido cesado de Boston. Sin embargo, Cora habría dicho que no, porque estaba decidiendo tomarse un tiempo libre con la familia después de su paso por Boston. Lo cierto es que ahora mismo Thompson dice adiós. Los Phillies de Philadelphia estaban en una crisis total. Estamos hablando de 9 victorias y 19 derrotas, coincidentemente en la misma división que los Mets de Nueva York, pues cambian absolutamente radical. En el caso de Thompson dice adiós con un promedio de victorias de 568, pues el más alto en la historia de la franquicia de los Phillies en la era moderna. Y además de eso, después de llegar a 4 postemporadas consecutivas, que es el segundo manager que lo logra en la historia de los Phillies, pero no daba con la tecla, el equipo no estaba rindiendo y estaba peleándose con los Mets ser posiblemente el último puesto de la división. De hecho, miren acá cómo se encuentra esa división en estos momentos, la división este de la Liga Nacional. Los Bravos Atlanta con 29 muy bien arriba, Miami Marlins 13-16, Washington 13-16, Philadelphia Phillies 9-19, New York Mets 9-19. Estamos hablando de dos de los peores equipos, si no los peores equipos ahora mismo a nivel de las grandes ligas, con dos de las nóminas más altas a nivel de las grandes ligas y que estaban llamados a ser protagonistas desde el comienzo. Pero estos arranques los están condenando prácticamente, sin haber llegado siquiera a la mitad de la temporada, a ver en peligro la clasificación a los playoffs. En el caso de los Phillies, miren su rendimiento. Tienen 30 jonrones, no son uno de los equipos que menos jonrones conectan, están aupados precisamente, por supuesto, por sus jugadores, en el caso del mismo Kyle Schwarber. Pero jonrones no es todo. Y ahora mismo Phillies de Filadelfia son puesto número 28 en lo que sería carreras con 102. Con 30 jonrones están produciendo muy pocas carreras. El problema sobre todo está en lo que sería su envasado, su averaje de envasado, su OVP colectivo. Es uno de los peores de todas las grandes ligas, puesto 29. Están produciendo jonrones, pero los jonrones están llegando prácticamente sin corredores en base. Bateo en cuanto al averaje 219 y el porcentaje de slugging puesto 27 con 362, una muestra de que apenas sí están produciendo honrones, pero al parecer solamente honrones. Y además, como les estaba comentando, pocos corredores en base, y esos honrones encuentran pocos corredores en base. Si nos vamos a ver, por ejemplo, al caso del picheo, uno de los peores picheos de todas las grandes ligas, puesto 28 con 5.13 para los Phillies de Filadelfia, el whip de 1.52, puesto 29, las quality starts o salidas de calidad empatados en puesto 23 solamente con 6, y el bateo average en contra puesto número 30 con 286. Ese picheo de los Phillies de Filadelfia no estaba rindiendo para nada. Y si de otro lado tenemos que tampoco por parte del bateo estaban produciendo, ahí tienen ustedes algunas de las causas de la crisis de este equipo, que ahora mismo decide sacudir y decide salir de su manager y asumir entonces como un manager interino. Así que los Phillies de Filadelfia tienen nuevo manager. Volviendo a la tabla de posiciones, ¿por qué se las traigo? Porque vamos a hablar de los Mets de Nueva York. Puesto último de la división, 9-19 por parte de los Mets, con un diferencial de carrera en contra altísimo. Son una de las peores ofensivas de todas las grandes ligas. Entonces ahora mismo muchos se están preguntando qué pudiera suceder con Carlos Mendoza, a quien le estoy mostrando en esta foto, porque Carlos Mendoza ahora mismo está viendo peligrar su estancia en los Mets. ¿Será despedido?
De eso podremos verlo más adelante, pero parece que ahora mismo no está en planes del dueño del equipo, el conocido dueño del equipo Steve Cohen y demás, pues no está en planes de ellos despedir a Carlos Mendoza en medio de esta crisis en la que están sumidas los Mets de Nueva York. Tienen el peor arranque de su historia desde 1983 en 28 juegos por parte de los Mets y ahora mismo no encuentran la luz al final del túnel. Miren la ofensiva de los Mets de Nueva York para que entiendan lo que está sucediendo con el equipo de alguna manera y vean por qué ahora mismo están donde están. Su picheo tampoco se ha comportado a mucha altura, pero de eso vamos a hablar. Vamos a centrarnos en la ofensiva. Puesto 30 en lo que sería carreras a nivel de las grandes ligas, menos de 100 carreras para los Mets. Estamos hablando de un promedio de unas 3 carreras aproximadamente por juego, lo que pueden producir 3 puntos y tanto. Con un picheo que lanza para más de 4, no les está dando lo suficiente. Carreras por juego, puesto número 30, los últimos de las grandes ligas en carreras por juego. En jonrones, puesto 28, no hay poder en esa alineación, perdieron, por supuesto, los 30-40 jonrones de Pete Alonso y ahora mismo con el tiempo que estuvo Juan Soto fuera, que fue uno de los máximos jonroneros de la temporada pasada con más de 40 jonrones, pues los Mets se han quedado sin poder y sin ofensiva. Averaje puesto 27, OVP puesto 30, tampoco se envasa este equipo de los Mets, no hay corredores en circulación, no ponen presión sobre los rivales y por supuesto cuando llegan los pocos jonrones o las pocas producciones o líneas que tienen que logran producir, pues no encuentran corredores en circulación. Sin corredores en circulación usted no puede producir carreras. El slugging puesto 30, lo que sería el WOBA puesto 30, el WRC Plus puesto 30, el OPS puesto 30 y el OPS Plus puesto 30. Es un desastre la ofensiva de los Mets de Nueva York por completo. Recuerden que este equipo reconstruyó de alguna manera parte del núcleo fundamental de su roster. Salieron de Pete Alonso, que ya no está en el equipo. Se fue Brandon Nimmo, por citar otro nombre que tampoco está en el equipo. Y terminaron trayendo algunas piezas. Polanco, terminaron trayendo a Bichette, vino Luis Robert. Pero como resultado, el equipo no logra producir para nada. No están produciendo ofensivamente. Recuerden igualmente que hay algunas lesiones por ahí. Pero el equipo está sumido en un slump total. Recuerden que llevan 15 de 17 en lo que serían derrotas de los últimos 17 juegos. Llegaron a encadenar 12 juegos de derrota consecutivas. Récord actual de 9-19. 5 blanqueadas han recibido en la temporada. Y Colorado, por ejemplo, recientemente los dejó en una sola carrera en 2 juegos por parte de Colorado. Para que ustedes entiendan el nivel de debacle que están siguiendo. Miren, les estaba trayendo quiénes son los mejores bateadores de los Mets hasta el momento. Me estuve centrando sobre todo en la estadística a partir del OVP. No vamos a hablar de jonrones y demás. ¿Por qué? Porque tiene esta problemática o asume esta problemática de los Mets de llegar a base. Recuerden que el OVP de alguna forma es una famosa estadística que se usa mucho, se mencionó mucho en Moneyball. Recuerden la famosa película que protagoniza a Brad Pitt. Pues por esto les traje precisamente el OVP para que entiendan. Estamos hablando de los jugadores de los Mets con OVP por encima de 300 ahora mismo. Si se fija, solamente son 6. Estamos hablando de Juan Soto, que se perdió muchísimos juegos, pero que tiene un OVP de 418. Jared Jones, 391 de OVP. 333 Francisco Álvarez. MG Meléndez, 333 también. 327 para Luis Robert, que precisamente tampoco está atravesando ahora mismo un gran momento. Y Lindor, lesionado, 314. Solamente 6 jugadores de los Mets por encima de 300 en OVP con capacidad para llegar a bases de forma consistente. Aquí tienen el slugging alrededor de los jugadores también. En estos momentos no tienen muchos un slugging destacado y por supuesto el OPS se ve condicionado. Ofensivamente, el equipo de los Mets está sufriendo para fabricar carreras y muchísimo. Miren, las estadísticas de jugadores como Polanco, que ahora mismo está lesionado, evidentemente está fuera. Va a estar fuera al menos durante parte de semanas más. Polanco, lo que pudo producir, que fue uno de los jugadores que vino para conformar este roster o supuestamente para tener otra forma de producir carreras en el roster, porque los Mets estaban buscando otra forma de producir carreras que no fuera solamente por bateo de largometraje y demás. Pues en el caso de Polanco, ahí tienen sus estadísticas en 56 veces al bate, lo poco que pudo hacer. 179 de averaje, un jonrón, 2 carreras remolcadas por parte de Polanco. Miren, el caso de Bo Bichette, uno de los jugadores que llega cobrando muchísimo y que llega supuestamente para ser igualmente uno de los jugadores más destacados del equipo. Pues Bo Bichette, 126 veces al bates,
un jonrón, 12 carreras remolcadas, 233, 268 de OVP. Bo Bichette sufre para llegar a bases, 570 de OPS. Estamos hablando de dos de los principales refuerzos del equipo, uno lesionado y el otro, aunque está jugando, sin producir lo suficiente. ¿Qué sucede ahora mismo con el picheo? Pues aquí tienen cómo están los abridores. Nolan Marlin es el que mejor está lanzando de todos junto a Clay Holmes. En el caso de Freddy Peralta, 3.90. Pudiera empezar a ver la luz al final del túnel, pero no ha sido ese lanzador que los Mets trajeron para que fueran cabeza o figura más importante de la rotación. Kodai Senga ni hablar, y David Peterson con problemas. Necesitan los Mets que este picheo abridor al menos comience a encontrar la luz al final del túnel y comience a ser estable, porque si tiene una ofensiva que prácticamente no produce, que es una de las peores de toda la MLB, ahora mismo con muchos lesionados, con varias figuras fuera, con Lindor fuera, con el mismo Polanco fuera, con Juan Soto que estuvo fuera muchísimo tiempo, y si encima de eso tiene una ofensiva anémica que no produce y el picheo tampoco logra caminar, pues tenemos un problema. Lo mismo ocurre con el picheo de relevo. Devin Williams no ha sido la gran solución que se pensaba y este equipo está sufriendo por todas partes. Juan Soto, desde que regresó, no ha podido realmente rendir al nivel que muchos pensábamos que estarían esperando. Recuerden que tiene que ir poniéndose en forma, ir volviendo a entrar en calor de juego. Estaba muy bien cuando se había ido, y aquí tienen ustedes los juegos que ha tenido Juan Soto desde que regresó. Realmente ha dado solamente 3 hits, pero miren la tendencia de las bases por bolas. Está recibiendo, obviamente, como es su característica, muchas bases por bolas por juego, pero las estadísticas indican, según un análisis reciente, que le están lanzando a Juan Soto fuera de la zona más de lo común con respecto a la temporada anterior. Esto está relacionado, obviamente, con la protección que puede tener Juan Soto detrás, el miedo, podemos decirlo de alguna manera, que puede haber a los jugadores detrás, y también, obviamente, con lo que tiene Juan Soto delante, que es la capacidad de envasarse a los jugadores delante. Significa que está llegando muchas veces sin corredores en base, y en otras ocasiones, por supuesto, prefieren lanzarle con moderación porque saben que lo que hay detrás o quien lo está respaldando detrás tampoco puede producir. Evidentemente él necesita asumir de alguna manera más protagonismo ofensivo, pero ahora mismo la tendencia es que le están lanzando fuera de la zona y están obligando de alguna manera a cambiar su aproximación de bateo. Lo cierto es que esa alineación, con todos los problemas que tienen, él no tiene jugadores por delante como para que encuentre corredores en base y estén obligados a lanzarle, ni tampoco tienen en estos momentos pues un bateador por detrás que sea lo suficientemente bueno o capaz de respaldarlo desde el punto de vista ofensivo. Entonces ahora mismo Filadelfia y Mets pues en situaciones muy parecidas, de equipos que están con problemas ofensivos, de equipos que tienen algunos problemas del picheo y de equipos que no están rindiendo. Dos de las nóminas más caras de las grandes ligas pues están tomando decisiones. En el caso de Filadelfia, cesaron a su manager, cambiaron, tienen manager interino. En el caso de los Mets, muchos se preguntan ahora mismo si lo van a hacer en algún momento, o quizás muchos se preguntan cuándo lo van a hacer. La gran pregunta es, ¿podrán Filadelfia encontrar nuevamente el rumbo? ¿Podrán los Mets de Nueva York encontrar nuevamente el rumbo? ¿Cuál es el problema de ese equipo de los Mets? ¿Realmente fueron un equipo bien consolidado o bien construido en esta temporada baja como para competir? Yo tengo serias dudas con la construcción de ese roster, pero los voy a estar leyendo en los comentarios. ¿Podrá Filadelfia y podrán los Mets de Nueva York llegar a la postemporada con estas nóminas y sumidos ahora mismo en una crisis profunda? Vamos a estar hablando más adelante, pero los estoy leyendo en los comentarios.